Egunon guztioi, labur-laburra aipatuko dizkizuet gaurko gai zerrendan zeuden eta onartu ditugun zenbait akordio. Jarraian hitza emango diot Pedro Azpiazu, sailburuari, bere sailarekin eta COVIDaren inguruko neurriekin hartutako erabaki garrantzitsuak aurkeztu ditzan eta amaieran Gotzone Sagarduk egingo dizue egoera sanitarioaren azterketa. Utzidazue, 25. urte baten aipamenarekin hasten, nire lehenengo hitzak, 25 urte, bete baitira, Eusko Jaurlaritzak Bruselasko ordezkaritza martxan ipini zuenetik. Eta aipagarria da 25 urte hauetan Euskadiren interes ekonomikoen eta autogobernuaren alde egindako lana eta alegina Europar Batasunako erakundeen aurrean eta nazioarteko beste erakunde batzuen aurrean baita ere. Bruselako ordezkaritza 1986an zabaldu zen, Ardantza lehendakariaren eskutik, eta atzerriko ordezkaritza sarearen baitan dago, Eusko Jaurlaritzak harrezkero zabaldu dituen ordezkaritza eta delegazioen artean. Como digo, se celebran 25 años desde que se abrió la delegación de Euskadi ante la Unión Europea en 1996. Fue la primera de las delegaciones que creó el gobierno vasco en el exterior y supuso un hito en el inicio de la actividad internacional de la Comunidad Autónoma Vasca. Entre otras funciones, es la encargada de representar los intereses económicos y de autogobierno de Euskadi ante las instituciones de la Unión y también ante otras organizaciones multilaterales con sede en Bruselas. Gobernu Kontseiluak 2021-2024 aldirako Gasteizko hiriburutzaren kanonari buruzko lankidetza hitzarmena berritzea erabaki du gaur. Jaurlaritzak 40 milioi euro ipiniko ditu Gasteizko udalaren esku datozen 4 urteetan, 10 milioi euro urteko Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu izateak eta gure erakundeek bertan egoitza izateak sortarazten dizkion hainbat gastu orokor eta inbertsio gasturi aurre egin ahal izateko. Hitzarmen honen sinadura datorren igandean egingo da. El Consejo de Gobierno ha autorizado la renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gasteiz como canon de capitalidad para el periodo 2021-2024. El Gobierno aportará un total de 40 millones de euros durante estos próximos 4 años, a razón de 10 millones anuales. Este canon renueva los suscritos en 2013 y 2017 y responde al compromiso del Gobierno de facilitar inversiones que contribuyan al mantenimiento del entorno urbano de la capital, la seguridad de su ciudadanía, la mejora de las infraestructuras de movilidad y la accesibilidad y servicios públicos en general. Lan eta enplegu sailak proposatuta Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio aurten 100.000 euro erabiltzeari emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta enpresetako eta erakundeetako zuzendaritza organoetan emakumeen talentuari leku egiteko. Esta iniciativa encaja de lleno en la Estrategia Vasca de Empleo 2030 y subvenciona con el importe indicado, 100.000 euros, a aquellas empresas y organizaciones que apuesten por la incorporación de la mujer a cargos de responsabilidad y a trabajos mejor remunerados. Hezkuntza sailak aurkeztu dituen gaien artean, lehenengoa Gasteizko hiriari dagokio, 11,5 milioi euroko inbertsioa onartu du Jaurlaritzak Gasteizen Aldaialden haur eta lehen hezkuntzako ikastetxea eraikitzeko. Es un nuevo centro con capacidad para 720 alumnos y alumnas, desde la edad de preescolar hasta la educación primaria. Contará inicialmente con 33 aulas y con todos los servicios adyacentes necesarios en un espacio de 5.600 metros cuadrados. Lanak 2022aren hasiko dira. Eta hezkuntza sailaren bigarren deialdia, agindu baten bitartez bideratuko dena, haur lehen eta bigarren hezkuntzako itunpeko ikastetxeetan
hezkidetza landu eta genero indarkeria prebenitzeko jarduera proiektuak garatzeko 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteei begira. Orango deialdi honi esker, 50 ikastetxe izango dira 2 urteko jarduera proiektu jarraitu bat diseinatu ahal izango dutenak, era sistematiko eta integratuan hezkidetza lantzeko eta genero indarkeriari aurre egiteko. Gracias a esta convocatoria, 50 centros concertados de educación infantil primaria y secundaria podrán diseñar para los próximos años proyectos de actuación continuada con el objetivo de trabajar en el ámbito de la coeducación y para hacer frente a la violencia de género. Desde el curso 2014 han sido 457 los centros que han participado en este tipo de programas. 317 centros públicos y 140 concertados. Gobernu Kontseiluak, gizarte gaiak justizia eta berdintasun sailak proposatutako beste elkarrekin bonuen izeneko ekimenari baimena eman dio 600.000 euroko diru laguntza baten bitartez. Programaren helburu nagusia da bakegintzaren, bizikidetzaren eta adiskidetze kulturaren arloko elkarte, erakunde, ikastetxe, udal eta herritarren arteko lankidetza ekintzak sustatzea. El objetivo del programa es promover acciones de colaboración entre asociaciones, entidades, centros educativos, ayuntamientos y ciudadanía en materia de pacificación, convivencia y cultura de la reconciliación. La encargada de gestionar estos bonus Elkarrekin será la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad. Gobernu Kontseiluak Kultura sailak proposatuta Euskadiko museo eta bildumen erregistroan inskribatutako museo eta bildumentzako diru laguntzak onartu ditu, 1.000.000 euroko partida izango du aurten, igaz baino 150.000 euro gehiago, eta besteak beste katalogazio eta dokumentazio lanak egitea, erakusketa iraunkorrak berritu eta aldi baterako erakusketak antolatzen laguntzea, jarduera didatikoak, edapen eta komunikazio planak lantzea eta bisitentzako osasun eta prebentzio neurriak hartzea da. El Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones a museos y colecciones inscritos en el Registro de Museos y Colecciones de Euskadi con una partida que suma un total de 1 millón de euros, 150.000 más que en el pasado ejercicio, y estas ayudas tienen como objetivo la realización de trabajos de catalogación y documentación, la renovación de exposiciones permanentes, la organización de exposiciones temporales, actividades didácticas, etc. El año 2020, esta convocatoria permitió la colaboración con 44 museos y colecciones de la comunidad autónoma. Tanere partetik, azkenik, kultura arloetako jaialdiak antolatzeko diru laguntzen deialdia onartu du gaur Gobernu Kontseiluak kultura sailaren eskutik, musika, arte eszenikoak, liburugintza, ikusentzunezkoak eta ikusizko arteen arloan antolatutako jaialdiak laguntzeko. 350.000 euro izango ditu aurtengo deialdiak. Dock of the Bay, Bafest, Blues Hotzak, Loraldia, Bilbao Surf Film Festival, Zinemakumeak gara, Kortizarra, Gasteiz, dira o son algunos de los 25 festivales que el Departamento de Cultura y Política Lingüística subvencionó el pasado ejercicio. Serán 350.000 euros en total para la organización de festivales de artes escénicas, festivales de artes audiovisuales, festivales de artes visuales y literarias y organización de festivales multidisciplinares. Hoiek laburtuta, gaurko gehieteko batzuk, eta orain Pedro Azpiazu sailburuari emango diotitza. Bai, eskerrik asko Bingen. Voy a intentar ser breve para dar cuenta de 3 temas que afectan a mi departamento y que se han aprobado también hoy en el Consejo de Gobierno. La primera es la relativa a las ayudas directas a sectores afectados. Comienzo por trasladarles que lo que se ha hecho es autorizar al consejero de Economía y Hacienda para que firme un convenio con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la Agencia Tributaria para la gestión de las ayudas directas por valor
de 218 millones de euros a los sectores afectados por la COVID-19, incluidas en las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. Esta misma semana firmaremos el acuerdo de forma telemática para poder lanzar en junio la convocatoria pública de las ayudas. Como saben, estas 2 últimas semanas hemos estado definiendo el texto del convenio en cuanto al intercambio de información entre las partes firmantes, así como el control y seguridad de los datos suministrados y las especificidades tributarias vascas, que han sido los aspectos esenciales que se han acordado entre ambos ejecutivos de cara a poder consensuar el texto definitivo a firmar. Con el objetivo de no dejar pasar el tiempo, el Gobierno vasco ha estado trabajando de forma paralela en el diseño de la convocatoria de las ayudas que tenemos previsto, como les decía, lanzar en junio. En esta convocatoria, además de las CENAES, actividades económicas contempladas en el Real Decreto 5/2021 de 12 de marzo, se incluirán nuevas actividades económicas susceptibles de recibir ayudas en función de su afección económica por motivo de la pandemia en nuestro territorio, y aportaremos recursos propios del presupuesto vigente para ampliar las ayudas directas a los sectores afectados. Estamos analizando tanto los sectores que se incluirán como la cuantía de dicho incremento y les daremos traslado en cuanto lo tengamos definido. Estas subvenciones directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y a otros acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos, siempre y cuando estas deudas pendientes de pago se hayan devengado entre el 1 de marzo del año 2020 y el 31 de mayo de este año. Junto a ello, hoy hemos también aprobado en el Consejo de Gobierno la contratación de 43 técnicos para la gestión de estas ayudas. Hay que tener en cuenta que para diciembre del año 21, para este año, tienen que estar resueltas las ayudas, y la carga administrativa que ha recaído sobre los gobiernos autonómicos y sobre el nuestro también concretamente es muy grande. Los costes de esta contratación los asumirá el Gobierno vasco. Este equipo de trabajo estará activo inicialmente 1 año, pero será prorrogable hasta un máximo de otro año hasta que concluya el pago, justificación y verificación del destino dado a las ayudas y del cumplimiento de las condiciones que deben cumplir los beneficiarios. La concesión de las subvenciones se llevará a cabo antes del 31 de diciembre. El Departamento de Economía y Hacienda se encargará de la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, del abono de las ayudas, de los controles previos al pago y del seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de los destinatarios finales. Gobernu Kontseiluak onartu du sinatu beharreko hitzarmena COVID-19ak eragindako sektorei bideratutako 218 milioi euroko laguntza zuzena kudeatzeko. Laguntza hauek enpresa klaudimena babesteko ezoizko neurrien barruan sartzen dira. Aste honetan bertan sinatuko du akordioa ekainen laguntzen deialdi publikoa egin ahal izateko. Eusko Jaurlaritza laguntzen deialdiaren testua lantzen ari da. Bertan, jarduera ekonomiko berriak sartuko dira, eta horiek ere laguntzak jaso ahal izango dituzte pandemiak euren egoera ekonomikoan izan duen eraginen arabera. Halaber, indarrean dagoen aurrekontu propio baliabideak jarriko ditu, eragindako sektorei zuzeneko laguntzak handitzeko. Igoera horren balorazio ekonomikoa zehazteke dago oraindik, eta laguntzen deialdia ekainaren amaieran abiaraztea aurreikusi da. Laguntza horiek kudeatzeko behar diren giza baliabideak emateko Gobernu Kontseiluak lanpoltzen bidez hautatutako 53 funtzionario kontratatzea onartu du. Kontratazio horren kostuak Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko ditu. Bien, el segundo tema es la actuación en zonas de actuación preferente. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva dotación presupuestaria de 180 millones de euros para el relanzamiento de comarcas desfavorecidas o zonas de actuación preferente adicional al presupuesto ordinario.
Esta medida viene derivada, como seguramente ustedes ya conocen, de una actuación significativa extraordinaria incluida en el programa Berpiztu para la reactivación económica y el empleo de Euskadi 2020-2024, de la que el Gobierno vasco dio cuenta al Comité Rector de dicho programa en la reunión del pasado 10 de marzo. Se busca con ella dinamizar una serie de proyectos tractores en Ezkerraldea, Meatzaldea, Enkarterri, Oarsoaldea y Araialdea. Estos proyectos se ejecutarán en colaboración con las diputaciones forales, ayuntamientos y agentes comarcales entre el año 2021 y 2023 e inciden en diferentes áreas de gestión: en la industria, la agricultura, la cultura, el empleo, la formación profesional, la salud y la vivienda. Gobernu Kontseiluak 180 milioi euroko aurrekontu zuzkidura berri bat onartu du, egoera ahulean dauden eskualdeak edo lehentasunezko jarduera eremuak bultzatzeko. Aurrekontu izaerako neurri hori 2024 aldirako Euskadiko ekonomia eta enplegua suspertzeko Berpiztu programan sartuko ezoizko jarduera esanguratsu baten ondorio da, eta Eusko Jaurlaritzak horren berri eman zion programa horren zuzendaritza batzordeari joan zen martxoaren 10 bileran. Jarduera honen helburua da trakzio proiektu batzuk dinamizatzea, egoera ahulean dauden Ezkerraldean, Meatzaldean, Enkarterrin, Oarsoaldean eta Araialdean. 2021ko ekitaldean jarriko dira martxan trakzio proiektuak eta foru aldundiekin, udalekin eta eskualdeko eragileekin lankidetzan gauzotuko dira 2021-tik 2023 bitartean. Como ven, una fuerte apuesta por la recuperación económica y el empleo que viene marcando el compromiso de este Gobierno por recuperarnos del terrible efecto que esta pandemia ha supuesto para la sociedad y para nuestras empresas. Y el último punto, o el último acuerdo, es el relativo a Euskadi Next. Y con esta cuestión ya termino, que es la actualización, del programa Euskadi Next, que aspira a captar fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia. En Euskadi Next se recoge una clara apuesta por la transformación económica y por potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de los fondos europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia a través de 9 PERTEs regionales. Esta actualización del programa vasco se debe a que durante los primeros meses de este año se han conocido cuestiones relacionadas con la gestión de los fondos y su gobernanza en Europa, España y Euskadi, que necesariamente han de ser tenidos en consideración a la hora de enfocarlo. Euskadi Next recoge proyectos concretos que podrían suponer un impacto total de la inversión de 18.286 millones de euros, fondos europeos, recursos públicos y recursos privados. No se ha cuantificado el impacto concreto del MRR, al ser imposible saber cuánto va a conseguir cada proyecto, ya que dependerá, entre otras cuestiones, de los criterios de las ayudas de Estado. Considerando como media un 35% de la inversión total, saben ustedes que los criterios de ayudas de Estado oscilan en función de la actividad a subvencionar. Se podría hablar de cerca de 6.400 millones de euros de los 70.000 de subvenciones que recibirá España. Todos los proyectos incluidos en el documento son tangibles y realizables en el marco temporal establecido por Europa. Es importante comprender que esta cuantía no la recibirán las instituciones vascas en su totalidad, sino que es el importe del MRR que puede impactar en Euskadi a través de las instituciones, Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos, la Administración General del Estado, pero también a través de entidades privadas y del tercer sector. El planteamiento de Euskadi Next pone el acento en la transformación como palanca de recuperación, que distribuye los proyectos vascos en 4 niveles de cara a poder confluir con el Plan España Puede y con las directrices europeas. Tienen ustedes en la documentación, que creo que se les ha repartido, el nuevo planteamiento que hemos realizado, que recoge nuestra aportación a los PERTEs estatales
los PERTE regionales y el resto de actuaciones vía convocatorias y licitaciones públicas. Así, a la espera de saber si Europa valida la figura del PERTE, lo cual todavía está en cuestión, el Estado ha planteado 6 PERTEs y está previsto que sean 10 a lo largo del periodo, pero aún desconocemos cuáles son los otros 4. Las inversiones totales contempladas en Euskadi Next con relación a los PERTE estatales, identificados hasta la fecha, ascienden a 5.085 millones de euros a través de 29 proyectos que formarían parte de esos PERTEs estatales. Por otro lado, en esta ocasión, en el planteamiento nuestro, proponemos la figura de los PERTE regionales, que puede ser extendida al resto de comunidades autónomas, ya que todas cuentan con estrategias de especialización inteligente aprobadas en 2014 para poder acceder a los fondos estructurales europeos, al FEDER y al Fondo Social Europeo. Se trata de ofrecer una vía para no fragmentar distintas ventanillas ministeriales y de activar todas las capacidades, tanto públicas como privadas. Euskadi Next plantea 9 PERTE regionales que integran proyectos, concretamente 63, por valor de 6.400 millones de euros. PERTE regionales, longevidad y bienestar y resiliencia. Otro PERTE regional son las redes de distribución inteligente. Otro las energías renovables de origen marino. Otra la captación científica y tecnológica, el Big Data y Cloud y ciberseguridad. Euskadi Creativa, ciudades sostenibles, resiliencia al cambio climático, ecosistemas y biodiversidad, y ecoinnovación y economía circular. Estos son los PERTE regionales. Tienen ustedes en la documentación los proyectos incluidos en cada uno de ellos. Por último, Euskadi Next recoge aquellas iniciativas que se desarrollarán mediante la posibilidad de acudir a convocatorias de subvenciones y otros instrumentos en vigor de las diferentes administraciones públicas que servirán para canalizar una parte importante del MRR. Esta fórmula representará el canal más relevante para que los fondos fluyan al conjunto de los agentes económicos, ya sean empresas, en particular pymes, agentes del tercer sector y entidades locales, beneficiarias o destinatarias de distintas convocatorias gestionadas desde la Administración estatal o bien transferidas previamente a las comunidades autónomas en ámbitos tan diversos como el turismo, la eficiencia energética o la regeneración urbana. Está previsto en la mayoría de las ocasiones emplear convocatorias de ayudas ya existentes que absorberán mayores recursos del MRR de forma que la tramitación administrativa pueda ser más ágil. Por otra parte, los proyectos de inversión pública se llevarán a cabo mediante los instrumentos de los que las administraciones disponemos para ejecutar, como las licitaciones y compra pública, incluyendo la compra pública de tecnología innovadora. Muchas de estas actuaciones tendrán un claro impacto municipal al tratarse de infraestructuras que mejorarán los hábitats urbanos y los espacios naturales en temas diversos como el saneamiento, la depuración de aguas, conectividad digital, incluso de la bioeconomía, etc. Termino ya. El peso que plantean los proyectos del Gobierno vasco aumenta, ya que en estos 5 primeros meses del año se han ido conociendo ámbitos de actuación planteados por el Estado que han hecho viable la inclusión de actuaciones muy potentes en los ámbitos de educación, sobre todo en lo referente a la formación profesional e I+D+I, y salud, digitalización, medicina personalizada y terapias avanzadas. De esta forma, la distribución territorial, más o menos, podría quedar así, en el ámbito de la comunidad autónoma, que luego efectivamente todos los proyectos tienen una plasmación territorial, pero en el ámbito de la comunidad autónoma se podrían, digamos, imputarle el 59% de los proyectos, en Álava el 11%, Vizcaya el 18% y Guipúzcoa el 12%, total, evidentemente, un 100%. El reto que tenemos por delante es muy grande y va a exigir que todos nosotros trabajemos de forma conjunta, pero sobre todo va a exigir que tengamos muy claro que el objetivo de estos fondos impacte lo que finalmente impacte en Euskadi, no puede ser otro que sirvan para la transformación. Eusko Jaurlaritzak Euskadi Next 2021-2026 programa eguneratzea onartu du gaur. Programa horretan, eraldaketa ekonomikoaren aldeko apustu garbia jasotzen da, baita Euskal Autonomia Erkidegoak berreskurapen eta erresilientzia mekanismotik MRR datozen Europako funtsen erabilian dituen sendotasunak
sustatzearen aldekoa ere, eskualdeko 9 PERTE proiekturen bidez. Euskadi Next programak guztira 18.286,6 milioi euroko inbertsioa inpaktu Europako funtsak eta baliabide propio publiko eta pribatuak jaso lezaketen proiektu zehatza biltzen ditu. Ez da MRR mekanismoaren eragin zehatza kuantifikatu, ezinezkoa baita proiektu bakoitzarekin zenbat lortuko duen jakitea, estatu laguntzen irizpideen araberakoa izango baita. Inbertsio osoaren 35% batez beste hartuta 6.400 milioi eurori buruz Espainiak jasoko dituen 70.000 milioi euroko diru laguntzetatik. Hitz egiten egon gaitezke gutxi gora bera. Dokumentuan jasotako proiektu guztiak ukigarriak eta gauzatzeko modukoak dira Europa ezarritako denbora esparruan. Garrantzitsua da ulertzea zenbateko hori ez dutela euskal erakundeek osori jasoko baizik eta instituzioen, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta udalak estatutuko administrazio orokorra erakunde pribatuen, hirugarren sektorean eta abarren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan eragina izan dezakeen MRR mekanismoren zenbatekoa dela. Euskadi Next programaren planteamenduak suspertzeko palanka gisa eraldaketa azpimarratzen du. Hasteko, Europak figura hori baliozkotzen duen jakiteko zain, estatuak 6 PERTE proposatu ditu. Epealdian zehar 10 izatea aurreikusten da, baina beste 4 oraindik ez dira ezagutzen. Orain arte identifikatutako estatuko PERTE proiektuekin lotuta argia duten Euskadi Next programa aurreikusitako guztieko inbertsioak 5.085 milioi eurokoak dira eta proposatutako 6 PERTEetatik 5etan sartzen dira. Erkide autonomoaren planteamenduak PERTE regionala proposatzen ditu. Gainerako autonomia erkidegotara ere zabal daitekeena. Izan ere, guztiek dituzte 2014an onartutako espezializazio adimentudeko estrategiak egiturazko funtsak eskuratu ahal izateko. Proiektu konplexu estrategikoak eta eraldatzaileak hainbat ministerio lehiatiletan ez zatikatzeko bide bat eskaini nahi da. 6.400 milioi inbertsio duten proiektuak barne hartzen dituzte PERTE regionalak. Azkenik, administrazio publikoen diru laguntzen deialdietara edo indarrean dauden beste tresna batzuetara jos geratuko diren ekimenak inbertsio eta edo proiektuak jasotzen dira. Formula hori izango da biderik garrantzitsuena funtsak eragile sozioekonomiko guztietara heltzeko eta enpresak bereziki ETEak, hirugarren sektoreko eragileak eta erakunde lokalak. Bestalde, inbertsio publiko proiektuak gauzatzeko administrazioek ditugun tresnak erabiliko ditugu, hala nola, lizitazioak eta erosketa publikoa teknologia berritzailearen erosketa publikoa barne. Aurrean dugun erronka izugarria da eta denoi baterako lana eskatuko digu, baina batez ere eskatuko digu oso argi izan dezagun funtsoiek helburuak eragina izan behar duela, azkenean Euskadin eraldaketa izan behar baitu. Barkatu luzeetza gaitie, baina eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburuak. Astero bezala, Euskadik bizi duen egoera epidemiologikoaren berri emanez hasiko dut gaurkoan ere nire agerraldia. Aurreko astean aurreratu genuen bezala, pandemiaren datuek Euskadin bilakaera positiboa izaten jarraitzen dute.
Beraz, horrek ondoriozta dezake kurbaren joera aldatzeko bere garaian hartutako neurriek funtzionatzen jarraitzen dutela. Atzoko datuei dagokionez, 9.812 froga diagnostiko egin ziren, eta horietatik 280 positiboak izan ziren. 23 Araban, 157 Bizkaian, 91 Gipuzkoan eta beste jatorri batzuetako 9 kasu. Gaur, Euskadi zona horian sartu da. Pandemiaren adierazlei dagokionez, hauexek dira datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztanleko, 289 kakotz 49an dago. Erreprodukzio indizea 0,80an kokatzen da. Atzo, COVID positiboa eman zuten 43 ospitaleratze izan genituen, eta momentu honetan 153 pertsona daude Osakidetzako ziuetan. Egia da, azken 2 asteetan ikusi dela COVID-19aren intzidentziak behera egin duela etengabe. Horrek indarrak hartzeko balio behar digu prebentzio neurriak aplikatzen eta zorrotz betetzen jarraitzeko, eta horrela intzidentzia murrizten jarraitzeko. Alarma egoera barik ere, neurriak bete ezkero pandemia gainditzea lortuko dugu. Los datos muestran un descenso de la curva de incidencia, tal y como dijimos la semana pasada. Ayer, 280 nuevos casos positivos. Una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 289,49 casos. El índice de reproducción en 0,80. 43 nuevos ingresos en planta y 133 personas en UCI COVID positivas. Cabe destacar, entre otras cosas, que el promedio de casos registrados la semana pasada ha sido de 393, esto es, 175 casos diarios menos respecto a la semana anterior y con una incidencia acumulada en 7 días un 31% menor. En las 2 últimas semanas se ha observado una reducción sostenida en la incidencia de la COVID-19, pero la incidencia acumulada en 14 días COVID-19 en Euskadi sigue siendo alta y todavía se sitúa muy lejos del objetivo de 60 casos por 100.000 habitantes. Tenemos motivos para la esperanza, pero ello nos tiene que animar a seguir aplicando y cumpliendo estrictamente con las medidas preventivas hasta conseguir que los valores bajen a los ámbitos deseados. Aún sin estado de alarma, si se cumplen las medidas que todos conocemos por efectivas, podremos seguir frenando la pandemia. Recordemos que, finalizado el estado de alarma, se han incrementado las interacciones sociales, lo que es motivo de preocupación por su posible impacto en la contagiosidad del virus. Nos mantendremos atentos, pues, al desarrollo de los próximos días. La pandemia sigue existiendo y tenemos que seguir siendo prudentes en nuestra vida familiar, laboral y social. Ayer dimos a conocer la noticia de que Osakidetza recupera la cirugía programada ordinaria, que había sido suspendida desde el pasado 26 de abril por el impacto de la pandemia. Así se había determinado como consecuencia de la alta ocupación que habían experimentado las unidades de críticos a lo largo del mes de abril. Cabe recordar que, en cualquier caso, desde esa fecha se han mantenido las intervenciones urgentes no demorables, las intervenciones oncológicas y los tratamientos vinculados. Sin embargo, la caída en el número de ingresos como consecuencia de la bajada de contagios por COVID-19 ha permitido que los centros hospitalarios vayan recuperando su actividad de manera paulatina. En estos momentos, el porcentaje de camas UCI ocupadas por paciente COVID ha disminuido del 53% al 40%. Prebentzio neurriak betetzen jarraitu behar dugu txertaketarekin aurrera egiten dugun bitartean. Euskadin, 1.162.114 dosi eman ditugu gaur arte. Biztanleriaren 43,9 dosi bat dauka, eta 19,5 gehiengo immunitatea lortu du. Txertoak heldu ahala ematen ditugu.
La semana pasada, Osakidetza administró 117.701 vacunas entre el 11 y el 17 de mayo, con lo que al menos el 43,9% de la sociedad vasca tiene al menos una dosis suministrada y el 19,5% ha logrado el máximo de inmunidad frente a la COVID-19. Siempre hemos afirmado que no era una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de vacunas. Ayer nos llegaron 79.560 dosis de Pfizer y prevemos que el jueves nos lleguen 7.700 de Janssen. De Moderna estamos esperando una entrega esta semana de 14.400 dosis, aún sin fecha concreta. Por otro lado, no tenemos comunicación oficial de nuevos envíos de AstraZeneca para esta semana. La previsión es que en junio se aumente la llegada de dosis de Pfizer con 127.530 dosis a la semana. Esa es la situación. Como novedad, esta semana sí podremos utilizar Janssen en menores de 60 años gracias a la nueva actualización de la estrategia de vacunación, la séptima, tras una revisión realizada la semana pasada por la Comisión de Salud Pública. Osakidetza esta semana continúa centrada en 3 objetivos: finalizar la vacunación del colectivo de 70 a 79 años, del colectivo de 60 a 69 años y el inicio del colectivo de personas entre 50 y 59 años. El colectivo de personas de 70 a 79 años está prácticamente finalizado en su vacunación. Estamos procediendo a llamar a aquellas personas que, por el motivo que sea, no han atendido los mensajes enviados por Osakidetza para la citación. En cualquier caso, las personas de entre 70 y 79 años que pudieran encontrarse en esta circunstancia pueden, si lo desean, dirigirse a Osakidetza para solicitar la vacuna llamando a su centro de salud. Entre tanto, la vacunación en el grupo de 60 a 69 años está también muy avanzada. De hecho, estamos en ese proceso de intentar cerrar la década facilitando citas para que nadie se quede sin la vacuna. Al tener la vacunación de estos colectivos muy avanzada, hemos podido iniciar ya la vacunación de personas de menor edad. En concreto, en todas las organizaciones sanitarias se está ya citando y vacunando a personas de 59 años o menos. Osakidetzak beraz, 69 urtekoen txertaketa amaitzear dago. Jarraipen zehatza egiten ari da, adin taldeetako pertsona guztiei txertoa eskaintzeko. Une honetan, 70 urtetik gorakoei txertorik ez badute, dei egiten zaie txertoa eskatzeko, baina hala ere, gure barririk izan ez badute, beraien ambulategietara deitu dezakete dosia eskatuz. Horrez gain, dosiak eta itzorduetarako lekuak daudenez, osasun erakunde guztiak 59 urtetik beherakoak txertatzen hasiak dira. Y antes de iniciar el turno de preguntas, quisiera señalar que en el Consejo de Gobierno de hoy hemos aprobado la convocatoria correspondiente al año 2021 de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud y que cuenta con un presupuesto de 5.650.000 euros. Las actuaciones reguladas en esta orden tienen como finalidad contribuir a mejorar la salud de las personas y el desempeño del sistema sanitario, así como contribuir al desarrollo socioeconómico a través del desarrollo de productos, servicios y procesos que mejoren la asistencia sanitaria y la calidad de vida. Besterik gabe, eskerrik asko. Zuen txanda, Amaia. Sagardui sailburuari galdetu nahi nion, atzo Fernando Simón doktoreak esan zuen, laster agian musukorik gabe, eremu kalean, eta baldintza batzuk beteta. Ez dakite noizko izan leiken Euskadin, ze iritzi duzun, azkarri giotetan. Zalantzarik gabe hori da guztiok nahi duguna, eta hori posible izango da, gure gizartearen gehiengoa txertatuta dagoenean, immunizatuta dagoenan. Bitartean nik zuhurtziari deituaz jarraituko dut. Alarma egoera bukatuta egongo da, baina pandemia oraindik ez dugu gainditu. Gai ez garenean bitartean gehiengoa txertatu eta immunizatua egon daiten, nik uste dut beharrezkoa dela prebentzio neurri guztia jarrai ditzagula.
Maite. Sí, comentaba, consejera, que es necesario, bajo su punto de vista, mantener las medidas de prevención hasta que la vacunación esté avanzada, ¿no? Así es, evidentemente que todos y todas queremos poder relajarnos en nuestra socialización, también en otras medidas preventivas, como es el uso de la mascarilla, que antes ha sido mencionado. Pero yo creo que eso será posible cuando una gran parte de la sociedad esté inmunizada, y aún no lo está. Yo, entre tanto, seguiré llamando a la prudencia. Ha finalizado el estado de alarma, pero no hemos superado la pandemia todavía. Mientras que no logremos que la mayor parte de la sociedad esté vacunada, yo creo que sigue siendo de vital importancia que mantengamos todas las medidas preventivas. ¿Qué le parece que se generen esas expectativas? Yo siempre les he dicho que me gusta trasladarles cosas que puedan ser veraces y me gusta trasladarles certezas. Yo entiendo que la gente quiere buscar noticias buenas, quiere ver que se van abriendo rayos de esperanza para pensar que estamos más cerca de la situación que todos y todas deseamos. Pero saben ustedes bien que nuestro estilo es día a día. Evaluamos la pandemia día a día, vamos viendo cuáles son las medidas necesarias y, por lo tanto, preferimos hablar sobre certezas en lugar de especulaciones. Doa orduan Espainiako gobernua horrelako mesua bialtzen. Nik uste dut, bakoitzak bere adierazpenen erantzunkizuna hartu behar duela. Guk beti ere esan dugu, egunean begiratu behar dela zein den pandemiaren bilakaera. Ikusi izan dugu, baita bizi izan dugu, egun batetik eta bestera, zelan bilakaerak aldaketa eta aldaketa gotkorrak bizi izan dituen. Beraz, oraindik ere eta gure gizartearen gehiengoa immunizatuta ez dagoen heinean zuhurtzia. Esta tarde se va a analizar o se va a tomar la decisión sobre qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca. Parece que han salido ya las conclusiones del estudio, que habla de la idoneidad de administrar una segunda dosis de Pfizer a los que recibieron la primera de AstraZeneca, pero también se está hablando desde el Ministerio que a determinados colectivos por edad podrían recibir una segunda dosis de AstraZeneca. No sé si tiene una posición, con los datos científicos que ahora han recibido, supongo, si tiene una posición el Gobierno vasco al respecto y que va a llevar a esa reunión. La verdad es que estoy tan expectante que usted, porque los resultados del ensayo clínico se han hecho públicos mientras yo estaba en el Consejo de Gobierno, con lo cual probablemente ustedes los conocen más al detalle a través de los medios de comunicación que yo. No tengo ninguna comunicación que no es el pequeño resumen que me haya podido pasar mi equipo en los minutos previos a esta comparecencia. Decirles que esta tarde efectivamente está llamada la Comisión de Salud Pública. En el orden del día no aparece específicamente ningún punto relativo a la posible decisión que se adopte para la administración de la segunda dosis a aquellas personas que recibieron como primera AstraZeneca, bien por debajo de los 60 años, que es el colectivo sobre el que ahora se estaba intentando decidir, pero esperemos que efectivamente se vayan dando pasos al respecto. Tampoco mañana tenemos eso introducido como un punto del orden del día de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, pero evidentemente ya saben, y se lo he dicho en otras ocasiones, que muy a menudo cambian el orden del día con relativa cercanía a la celebración de la reunión. En cualquier caso, cuando conozcamos cuáles sean esas conclusiones del ensayo clínico, también las conclusiones de los estudios observacionales que se estaban haciendo en otros países, será cuando nuestros técnicas, nuestro personal con especial conocimiento, tanto en el ámbito de la vacunación como en salud pública, pues pueda realizar una evaluación y establecer cuál sea la postura de Euskadi al respecto. También les recuerdo que en cualquier caso las decisiones que se adoptan en el seno de la Comisión de Salud Pública luego pasan a ser de cumplimiento para todo el territorio español. Sí, quería preguntarle si tiene datos de la presencia o de posibles nuevos casos de la variante india y del resto de variantes. Sí, le puedo dar los datos actualizados en estos momentos de todas las variantes. En el caso de la variante brasileña tenemos 462 casos, de la sudafricana 98, 6 casos identificados de variante nigeriana y 11 casos de variante india. Respecto a la variante brasileña y sudafricana, lo que también les puedo adelantar es que observamos un franco retroceso
en la aparición de estas dos variantes que semana a semana van disminuyendo su prevalencia sobre el conjunto de los casos positivos detectados en Euskadi. Dituzun bi horiek orduan atzeraka, baina indiarra agian gero eta gehiago ari da saltzen, kezka hortan edo ez? Bueno, bai, horrela da, Brasildarra zein Hego Afrikarra beheruntz doazela inzidentzian ikusten dugu, naiz eta gaur egun Brasildarra 462 kasu izan, eta Hego Afrikarra 98, eta indiarrean egun hauetan 11 arte igo gara. Honek dena dela ez du ezer nolako adierazgarripentasunik momentu hauetan. Gure zientifilariek esaten dutena da, oraindik ere datu hauekin ezin daitekela esan indiar aldaera ezarrita dagoenik gure herrialdean. Sí, de los datos de consejera hay un dato especialmente positivo, que es el de la tasa de positividad, que baja al 2,9%. Creo que no se daba un dato así desde julio del año pasado. En fin, entiendo que es un dato significativo, no sé en qué medida lo podemos valorar, si entra dentro de esa mejoría general o aporta algo más, ¿no? Efectivamente es un dato positivo, pero como hemos repetido en más de una ocasión, no puede sacarse una conclusión definitiva de un único dato, de un único indicador y en un único día. Hemos compartido aquí más de un encuentro en el cual los datos variaban de un día para otro, tanto en positividad como en tasa de incidencia acumulada, como en número de casos positivos, con lo cual mantengamos la prudencia. Esto nos demuestra la evolución, no ya este dato en concreto, sino la evolución de la última semana nos demuestra que estamos claramente en una fase de descenso, pero no quiere decir que hayamos salido. Estamos en una situación mejor, pero aún no estamos en la situación deseada. Cuando estemos por debajo de los 60 o los 50 casos por cada 100.000 habitantes, podremos estar diciendo que estamos en una situación diferente y que es la situación deseada, además. Sí, a mí me gustaría preguntarle al consejero Azpiazu sobre el asunto de los fondos. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué pasa ahora con este plan Euskadi Next? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el siguiente hito? Lo que va a ocurrir a partir de ahora. ¿Y cuándo va a empezar a fluir el dinero? ¿Cuándo va a empezar a llegar el dinero a Euskadi? Buena pregunta, porque no sabemos cuándo va a fluir el dinero, ¿no? Todavía Europa está analizando el programa de recuperación, transformación y resiliencia del Estado, y veremos un poco cuándo acaba esa reflexión y qué es lo que concluye. Nosotros hemos hecho también, pues tratando un poco de adelantarnos y para que nos sirva como un instrumento también de gestión de nuestros programas de ayuda, lo que hemos hecho ha sido hacer esta revisión de este documento, que lo que vamos a hacer es darle la difusión, primero lógica, que es la de mandar al Gobierno de Madrid, también mandarle a los que han colaborado, desde luego en los departamentos del Gobierno, a las instituciones como las diputaciones forales, a los ayuntamientos, todos los que han colaborado en el proceso. ¿Para qué nos va a servir este documento? Pues este documento nos tiene que servir a partir de ahora para trabajar y para tratar un poco de defender nuestros proyectos y obtener recursos. Esa es un poco la idea. Si me dice que me puede decir que es poca concreción, pues evidentemente, pero es que yo creo que en este tema todavía hay muy pocas concreciones, hay muchas incertidumbres y pocas concreciones. Pero bueno, yo creo que es un instrumento útil, un instrumento valioso pues para gestionar nuestros proyectos y tratar de obtener los recursos que vengan de Europa. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a decidir qué dinero recibe Euskadi y para qué cosas? Vamos a ver, ahora se está sabiendo algunos. Hay algunos dineros que a través de ministerios se están repartiendo ya, ¿no? Es decir, bien, esos son dineros, entre comillas, diría de menudeo, aunque son cuantías importantes, pero no son para financiar esos grandes proyectos que esperamos nosotros que también lleguen dineros, ¿no? Proyectos que están vinculados, como les decía, a los PERTES, o bien del Estado o bien PERTES regionales. Ese dinero sí está viniendo todavía, diríamos, con cuentagotas. Es un dinero en gran parte condicionado y nos gustaría que el dinero que fuera viniendo fuera más vinculado a nuestros proyectos, que entendemos que son proyectos de transformación y no tanto vinculados a actuaciones concretas, digamos, menores, para entendernos, que tienen menor capacidad de transformación.
Sí, consejero, yo quería preguntarle en concreto por un proyecto que se ha incorporado en este nuevo listado, que es el Araba Sport Capital. No sé qué nos puede decir de este planteamiento. Pues yo sinceramente le puedo decir que lo tengo aquí en la lista, pero poco más. Es decir, yo no, sinceramente, desgraciadamente no conozco al detalle estos proyectos. No obstante, si quiere alguna información adicional, con mi equipo puede perfectamente obtenerla y bueno, solventar cualquier duda que al respecto pueda tener, ¿no? Yo en la concreción de ese proyecto, sinceramente no lo conozco. Esan duzu, ekainean Jaurlaritzak indarrean sartuko dituen laguntza berri horietan, jarduera berri batzuk ere sartuko direla, ez dakit aurreratzeri badagoen zeintzuk. Bueno, oraindik ez, guke jarduera berri batzuk sartuko ditugu, ikusten ari gara, Euskadin ze enprese sektorek ukindutzen, eragin handiagoak eta ze impacto COVID-ek ukiduen enpresa eta sektore batzutan, danak ez dira berdinak, Madrilek presentatutako sektorek baino, baina hori ikusten ari gara, ikusiko dugu, eta gera ez bakarrik ze sektore sartuko diren, baizik eta zenbat diru behar izango dugun sektore horren beharrari aurre egiteko. Euskadi Next proiektu hauen zerrenda edo egitura edo berritu duzue, helburu nagusiena baina zein da, proiektu gehiago ezarri, diru gehiago eskuratu alitzateko? Ez, alde batetik, beharrezko izan da aldaketa hau, ez? Guk egin gendun, pasan urtean, azkenean, atara gendun Euskadi Next, lehenengo berzioa esatelez, eta, han, guk ipinik gendun zen, hainbeste proiektu, baina esan gendun, proiektu hori bizia zela, ez? Proiektu batzuk sartuko zirela, eta beste batzuk kanpora joan gazirela. Ganera, pasan urtean azkenetik ona arte, hainbeste gauze gertatu dira, Europako reglamentua, baizik eta Real Dekreto 36 Espainiakoa, gobernantza egoten dana, perteak ikusten direnak, egongo direnak, eta hainbeste aldaketa egon dira, eta orduen guk aldaketa horrek kontutan denak hartuz, egin dugu errebizio bat, proiektuak sendoagoak sartzeko, denbora gehiago dugu, bai instituzioekin eta foru aldundiekin, udalekin, baita enpresekin hitz egiteko ere, orain zaletik edako duzula gauzak argiago, proiektu sendoagoak, eta nik uste dut, zentzu hortan hobetu dugu gure dokumentua, ez? Irungo udaltzainen lanposturako hizkuntza eskakizunen aritik, ostiralean ateratzen duten ohar bat esanez, berez legezkoak zirela, ez, hizkuntza eskakizun horiek, ez dakite Jaurlaritzak egitzi duen honen. Jaurlaritzaren iritzia, joan ostiraleko prentsa oharrean ateratekoa da. Lehenengo eta behin esan beharko nuke, errespetatzen dugula guztiz, Irungo udalak duen ahalmena, batetik bere lan antolamentua eta organizazioa bideratzeko, eta baita ere egiten dituen lanpostuak betetzeko deialdi publikoetan ezartzen dituen irizpideetan, ezta. Eta, hori onartuta, eta udalak duen ahalmena, gaitasuna eta autonomia errespetatuta uste dugu, ona izango litzatekeela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak atera duen epai horren aurkako errekurtsoa ezartzea Auzitegi Gorenean. Iruditzen zaigu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bere sententzian agertu duen irizpide horrek auzitan ipintzen duela 30 urtez Autonomia Erkidegoan eraiki den hizkuntza politikaren oinarrietako bat, ezta? Eta, indarrean dauden lege eta dekretuetan oinarrituta hartu beharrean epai hori, uste dugu beste irizpide batzuetan hartuta dagoela. Eta horregatik iruditzen zaigu beharrezkoa dela, urtetan eraiki den kontsentsu hori berreskuratzea eta horretarako Auzitegi Gorenera errekurtsoa aurkeztea. Quería preguntarle por otra resolución, en este caso de competencia de la pasada semana. No sé si el Gobierno vasco ha valorado ese dictamen que detecta numerosas irregularidades en adjudicaciones de la propia Administración Autonómica. No tenemos un conocimiento directo de ese dictamen.
lo que conocemos lo conocemos a través de los medios de comunicación. Hoy mismo hemos leído en algún medio de comunicación una entrevista a la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, donde ella misma se muestra prudente por desconocer el razonamiento que existe detrás del dictamen, y todo lo que podemos hacer es pues, respetar el dictamen. ¿Tienen preocupación por algunos datos, correos electrónicos y demás que están apareciendo en esta investigación? No nos consta. Sí, yo volviendo a la pregunta anterior, comentaba la posibilidad de ir a la vía del Supremo, ¿verdad? Respecto a lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Irún. Bueno, en primer lugar, respetamos completamente la autonomía del Ayuntamiento de Irún para organizar a su modo su funcionamiento, también la autonomía que le corresponde para las convocatorias públicas de empleo que ha realizado y que realiza, y desde ese respeto a la autonomía del Ayuntamiento de Irún consideramos que sí sería conveniente que hubiera un recurso al Supremo ante la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el caso de la convocatoria pública de plazas en la Policía Municipal de Irún. Consideramos que la sentencia cuestiona un aspecto importante de la política lingüística que se ha desarrollado en nuestra comunidad durante estos años. Los criterios que se establecen, además de estar aprobados por ley y por normativas diferentes, han sido objeto de grandes consensos entre diferentes fuerzas políticas, institucionales, sindicales, y creemos que algunas de las consideraciones que hace la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no respeta esta normativa y este procedimiento consensuado que hemos desarrollado en la comunidad autónoma durante estas décadas, ¿no? Por eso consideramos que sería conveniente que el Ayuntamiento de Irún recurriera a esta sentencia. Me gustaría preguntar, esta mañana la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Siemens Gamesa por la posibilidad de que la compañía haga una operación en la que se desprenda de varios activos, y entre los cuales podrían estar las plantas que tiene la empresa en Euskadi. No sé si han hecho una valoración o están siguiendo esta situación más allá de lo que ha salido esta mañana. Yo me acabo de enterar ahora, yo he estado desde la mañana metido aquí en Endacariza y no sé de ningún movimiento. No me ha parecido que la bolsa ha hecho ninguna cosa brusca, porque sí he seguido un poco el índice IBEX a lo largo de la mañana y sé que estaba bajando un poco al principio, pero no creo que sea por el tema de IBEX Gamesa. Ahora, dicho esto, no tengo ni idea por qué ha sido la suspensión y habrá que ver un poco qué movimientos hay en el mercado en relación a Siemens Gamesa. ¿No le consta que pueda haber un movimiento de deslocalización o de venta de activos? No, eso ya es mucho suponer, sinceramente no tengo ni idea. Cuando me entere, pues ya le podré decir algo más concreto. Bueno. Eskerrik asko. Eskerrik asko.